increada que se vistió de humanidad, la luz que en las tinieblas resplandeció con poder. En el mundo tú estabas, Señor, pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16, versión Reina Valera 1960. Estás escuchando Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Wolgemuth y Robert Wolgemuth. Las situaciones que a menudo nos parecen confusas y caóticas son en realidad hilos de un trama que Dios está tejiendo con propósito y precisión. Lo que a simple vista parece ser desorden o sufrimiento, en las manos de Dios se convierte en parte de una historia más grande, una obra de arte sublime. Como Nancy y Robert Wolgemuth lo expresan, tu vida y tu historia realmente importan. Tienen significado al verlas en el contexto de la historia definitiva de Dios. Cada uno de nosotros es un hilo en ese gran tapiz que Él está creando. Y aunque no siempre entendemos cómo encajamos, podemos confiar en que nuestro Creador está entretejiendo todo para su gloria y nuestro bien. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hola, soy Lady Dimas de Colombia y quiero compartir con ustedes algo muy especial sobre lo que significa vivir bajo la providencia de Dios. Jesús mismo nos invita a mirar las aves del cielo y las flores del campo como recordatorios visibles de la fidelidad y el cuidado de Dios. Las aves no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Las flores, que son más bellas que los reyes de la tierra, florecen y se marchitan según su voluntad. Y si Dios cuida tan bien de las flores y las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, sus hijos amados? A veces en nuestra vida diaria nos enfrentamos a circunstancias que parecen no tener sentido, situaciones que nos sacuden y nos hacen sentir fuera de control. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra vida no es un accidente, ni un desorden. Asimismo, como las aves y las flores siguen el plan providencial de Dios, nuestras vidas también están en sus manos. Él está tejiendo cada detalle, cada desafío y cada bendición para crear algo más hermoso de lo que podemos imaginar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Una providencia está dando forma a nuestros objetivos, un plan está desarrollándose en nuestras vidas. Un ser supremamente sabio y amoroso hace que todas las cosas obren para bien. F.B. Meyer. Este bello capítulo 3 nos introduce quizá al corazón de este libro, mostrándonos un poco la vida de sus autores, Robert y Nancy, quienes han experimentado la mano providencial de Dios escribiendo sus historias a lo largo de su vida hasta llegar a entrelazarlas por completo. Una primera escena de este capítulo sucede mucho antes del nacimiento de Robert y Nancy, cuando los padres de cada uno consagraban sus vidas en amor y servicio a Dios y aún a sus propios hijos, dejando así una herencia de fe y fervor por el Señor.
Aquí me quiero detener un instante para resaltar que lo que nosotras como madres ejemplificamos a nuestros hijos tiene gran relevancia en sus vidas y en sus almas. Nuestro testimonio de fe habla más claro que nuestras propias palabras. Por ejemplo, ellos aquí nos revelan que la madre de Robert era una mujer muy amable con las personas y que además la gente se maravillaba de sus dones de hospitalidad y manejo del hogar, que por cierto en nuestra época son características ausentes en la mujer moderna. Sin embargo, son rasgos que nos deben caracterizar a nosotros las mujeres de Dios, que profesamos una vida de piedad. Esta madre le hacía honor a su nombre, Grace, Gracia, y seguramente tal testimonio de vida impactó profundamente la vida de Robert, quien a sus 4 años de edad se arrodilló junto a ella y llorando le entregó su vida a Cristo. ¡Wow! Podemos ver la asombrosa obra de un Dios todopoderoso, majestuoso y soberano que viene a nuestro encuentro y al de nuestros hijos, a introducirnos en su grandiosa historia de redención y amor. Así que, Madre piadosa, Madre verdadera, tú que estás escuchando este podcast, no te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Tu arduo trabajo no es en vano, porque quien está escribiendo tu historia y la de tu familia es Dios. Dios que todo lo sabe. En una segunda escena más adelante en la historia de Robert, vemos a Dios en cada detalle trazando un camino que lo traería a su actualidad. Empezó de joven como repartidor de periódicos, fue a la universidad, luego alcanzó a estudiar algo de medicina, pero finalmente Dios lo llamó al ministerio donde sirvió en el personal de una revista que a la larga resultó siendo el inicio de una carrera en la industria editorial cristiana, donde se cruzaría con los hilos de la historia de Nancy. Y mientras esto transcurría así en la vida de Robert, por otra parte Nancy había sido dotada de otro tipo de características y rasgos en su personalidad que estaban estratégicamente diseñados y puestos por Dios para su propósito. Era una niña que amaba aprender, que mientras otros niños jugaban a la pelota, ella disfrutaba de leer, y algo interesante de este relato inspirador es que cuando Nancy también tenía 4 años de edad, le pidió a Cristo que la salvara, y ya para cuando tuvo 7 años, escribió una carta a sus padres que textualmente decía así: Queridos papá y mamá, el sábado supe que Dios había tocado mi corazón y quería que yo fuera misionera para Él, y fue como si estuviera de pie delante de mí. En ese momento comencé a pensar en qué le hablaría a la gente una misionera y en cómo lo haría. Simplemente podría contar a todos esta noticia maravillosa. Estoy muy feliz por eso. Y solo sé que Dios me ha hablado y me ha dicho que sea una misionera para Él. Creo que ser misionera es el mejor trabajo para mí. Estoy muy feliz de que Dios me quiera como misionera para Él. Espero que Dios me ayude a ser misionera. Es sencillamente como si Dios me dijera: ve Nancy, puedes hacerlo, sé misionera para mí, ve Nancy, ve. Con amor, Nancy Leigh. Postdata: iré a todo el mundo a predicar el Evangelio. Voy a hacerlo para Jesús y lo haré solo para Jesús. Luego de esto, el capítulo nos muestra que Nancy perseveró en su servicio a Dios, en todo lo que pudo, desde enseñar a los niños hasta involucrarse en la enseñanza fiel de la palabra, desarrollando así una pasión por el estudio de la Biblia. Como las circunstancias naturales que nos acontece a todos en la vida, el padre de Nancy partió con el Señor cuando ella cumplía sus 21 años. Pero lejos de sucumbir ante esta pérdida dolorosa, en los años posteriores, disfrutando de su soltería, sirviéndole al Señor, ella fue bendecida con un ministerio fructífero, llevándola a convertirse en escritora y fundadora del Ministerio para Mujeres de Alcance Mundial, Aviva Nuestros Corazones, del cual tú y yo nos hemos beneficiado tanto. Y la verdad, hasta aquí parece que en la vida de estos dos personajes no ocurría algún tipo de cambio significativo, teniendo en cuenta su edad avanzada. Así, el plan de Dios seguía en marcha.
Y es que mientras nosotras sigamos respirando, el Señor no ha terminado su obra en y con nosotras. Amadas hermanas, y es aquí donde se entrelazan los hilos de estas dos historias por mandato divino. Y a propósito, había omitido el hecho de que, aunque Nancy en ese momento de su vida, a los 57 años de edad, era soltera, por el contrario, Robert llevaba 45 años de casado y tenía 2 hijos, pero la voluntad de Dios fue que su esposa partiera con el Señor luego de lidiar con un cáncer de ovarios. Y como dice el hermano Miguel Núñez, diosidencialmente, la esposa de Robert había manifestado a sus allegados el anhelo de que Robert volviera a casarse. Y no solo eso, sino que en su corazón la candidata era su amiga Nancy, aunque Robert desconocía por completo esa idea, y quiero citar estas breves palabras textuales del autor. Nancy y yo nos habíamos conocido profesionalmente desde hacía varios años, y yo la había representado como agente literario desde 2003 hasta 2005. Ella y Bobby se conocían y tenían un amor mutuo por el Señor, por himnos, por ministrar a mujeres, etc. Nancy incluso nos había entrevistado a Bobby y a mí, junto con una de nuestras hijas y nuestro nieto mayor, para su programa de radio, donde hablamos de cantar himnos como familia. No mucho después que a Bobby le diagnosticaran cáncer, Nancy había estado hablando en una conferencia en Florida, donde vivíamos, y sacó tiempo para visitar a Bobby en nuestra casa. Así que Bobby había visto el corazón de Nancy y había sentido que ella podía ser una compañera adecuada para mí, cuando Bobby se hubiera ido. ¡Qué regalo tan compasivo resultó ser este! Los sucesos siguientes, luego de pasar por el luto y el dolor por la pérdida de su esposa, empezaron a ser detalles evidentes de lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos, como escribe Nancy. Dios despertó el amor en la vida de ella por este hombre y así, poco a poco emergía otra nueva escena, otro nuevo capítulo inimaginable para cualquiera de los dos o incluso para sus familias, que lo estaba escribiendo Dios. Meses después de oración y cortejo contrajeron matrimonio y en la portada del programa de aquella boda decía: una representación del amor redentor de Dios que guarda el pacto. Además pasaron un corto video que se titulaba Gracia Inesperada, la historia de Nancy y Robert, que para mí termina este capítulo precisamente apuntando a la magnificencia del protagonista, Dios. Ninguna de nosotras podemos descifrar lo que será de aquí a unos años o en el ocaso de nuestras vidas, pero en cambio podemos confiar plenamente que nuestra vida está siendo escrita por la sabiduría misma, que es Dios, y que sin importar que haya capítulos dolorosos o amargos, todo hace parte de nuestra preparación para algo más grande, algo que es eterno, esa ciudad celestial donde queremos encontrarnos cara a cara con nuestro amado Redentor y Señor, y no podemos llegar como estamos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21. Puede suceder que nos encontremos pasando por el mejor momento de nuestras vidas, como acontecía con Nancy, siendo una mujer exitosa en sus escritos, influyente en su ministerio, gozosa en su soltería que glorificaba a Dios, o estar transitando el valle de sombra, como era el caso de Robert, con su amada esposa enferma de cáncer al punto de fallecer. Y aunque en el relato de este capítulo no se dan detalles del tiempo transcurrido entre una escena y la otra, en cada página se puede ver la poderosa influencia de la providencia divina, que después de la pérdida y el luto, o la estabilidad y el gozo, interviene para dar un giro sorprendente e inesperado
pero totalmente fructífero y edificador. Dios es digno de que pongamos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, en su sabiduría, y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Acaso hay alguien más sabio que Dios? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40, 13, 14. Ni el hombre más entendido ni el sabio más viejo puede igualar o superar la inescrutable sabiduría de Dios. Él fue quien creó todas las cosas, por ende sabe cómo funciona cada una de ellas. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. En este caso particular, la vida de estas dos personas fácilmente en su humanidad habrían podido tomar rumbos distintos a lo que finalmente quería Dios. ¿Alguna vez has pensado que lo que estás viviendo ahora o lo que has vivido hasta ahora te está preparando para llevarte de continuo a la voluntad de Dios? Muchas veces vivimos cuestionando si lo que nos sucede es exactamente lo que debería ser, o si es que acaso Dios se ha olvidado de nosotras. Pero lejos de que Dios se haya olvidado de nosotras, lo que resulta ser es que olvidamos con tanta facilidad quién es Dios y lo que Él puede hacer en su soberanía. A veces queremos que nuestros hijos sean según nuestros parámetros, pero Dios los está usando para moldear nuestro carácter. Queremos que nuestro esposo se comporte de cierta manera, pasando por alto que Dios obra imperceptiblemente en sus corazones como obra en el de nosotras. Detenernos a pensar y reflexionar en que esto que estoy viviendo ahora mismo no es para que me queje o reniegue, sino para estar quieta, firme y confiada en la providencia de Dios. Conocer el obrar de Dios en primera fila y un antídoto eficaz contra esa amargura, resentimiento o descontento es el contentamiento. Agradecer por la temporada en que estamos pasando, que a la verdad no durará para siempre, y reírnos de lo porvenir, tal como la mujer de Proverbios 31. ¿Te has imaginado que lo que Dios determinó en su providencia para ti es mucho más de lo que pudieras pedir o entender? Creo que aunque es un poco difícil imaginar las formas en las que Dios pudiera obrar según su beneplácito, no es difícil recordar que Dios es bueno todo el tiempo, que todo lo que procede de Dios es bueno en gran manera, que por más que oremos creyendo que sabemos lo que pedimos, resulta ser que Dios sí ve el panorama completo, y gracias a Él que no nos ha dado todo lo que pedimos, porque si no nos perderíamos la mejor parte, lo que Él ya ha destinado para cada escena y capítulo de nuestra vida. Él ya proveyó por medio de Jesucristo su gracia para cada capítulo en nuestra vida. Recordemos la situación particular de Robert y Nancy antes de enamorarse. ¿Qué podían haber orado antes de saber el plan de Dios para que se unieran? Quizá para Robert, por su dolor ante la pérdida de su adorada esposa, ni convenía volver a casarse por si tenía que volver a pasar por esto. Tal vez solo pedía fortaleza, y Nancy realmente no estoy segura si ya para esa edad habría descartado el regalo del matrimonio y solo se enfocaba en su ministerio para Cristo. ¿Y qué sucedió? Lo que nos enseña Efesios 3 del 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Detente y mira un instante por el espejo retrovisor de tu vida. ¿Acaso no ha sido hasta el día de hoy la gracia, la sabiduría y la bondad de Dios la que te ha sostenido? Desde que somos concebidas en el vientre de nuestras madres, pasando por una gestación a término de 9 meses o quizá otras prematuras, habiendo nacido por parto o por cesárea, habiendo sido lactadas o con fórmula, criadas en un hogar cristiano o en uno pagano, huérfanas, abandonadas, ahora casadas, divorciadas o viudas, con hijos en el cielo, otros aún en la tierra, unos en el mundo y otros de Cristo, cualquiera que sea la jornada, ahí ha estado nuestro Dios hasta el punto
de atraernos con cuerdas de amor hacia Él. Y ahora somos suyas, pero no es el final, aún no termina. Dejemos que Él termine de escribir los capítulos que faltan en nuestra vida. Sigamos viéndolo como el protagonista, tal como Robert y Nancy. En unos años más tarde podremos estar narrando nuestras propias historias a nuestros hijos, nietos y bisnietos, legando la fe que estamos fortaleciendo hoy por su gracia. ¿Vas a seguir dudando de la providencia divina que vez tras vez nos demuestra que no tenemos el control de nuestra historia? Y que aunque desconocemos completamente lo que viene en la siguiente página o el siguiente capítulo, el final será formidable, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Muy seguramente muchas de nosotras no tendremos una gran historia, a nuestro parecer, como la de Robert y Nancy, de aves y flores. Por uno u otro motivo, como el que no tuvimos unos padres temerosos de Dios que nos heredaran esos regalos y vinimos a ser cristianas de primera generación. Pero si decidimos hoy soltar la pluma imaginaria con la que creemos que nosotras escribimos la historia, en arrepentimiento y fe acudimos orando a Dios, rendidas ante su majestad, y reconocemos de que Él es el autor y protagonista principal, seguramente hallaremos descanso para nuestras almas agitadas y agobiadas. Descubriremos más de su persona, nos asombraremos más de su amor y no tendremos temor del mañana, porque como Jesús dijo, cada día trae su propio afán y basta a cada día su propio mal. Tal vez podemos tener finales trágicos aquí en la tierra, pero ese final formidable al que me refiero en el planteamiento de la pregunta es a ese gran día, donde el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Aplicaciones. Mientras Robert y Nancy vivían sus vidas por separado, cada uno en su historia, no vivían para sí mismos, vivían para la gloria de Dios. Y es lo que debemos hacer nosotras. Aferrarnos, asirnos del Señor, porque Él cumplirá su deseo en nosotras. Debemos afanosamente y sin titubear poner toda nuestra confianza en Dios y renunciar a nuestra vana sabiduría y razonamientos que solo nos debilitan y nos distraen del verdadero propósito. Aprendamos a vivir con gozo y contentamiento, cualquiera que sea nuestra circunstancia, hermanas, porque Dios está escribiendo su historia. Nos ha incluido en ella y no nos dejará hasta que haya terminado la obra de arte. No nos rehusemos, dejemos a un lado la ansiedad por el mañana, el estrés por el hoy y descansemos en la soberanía de Dios y que el cielo gobierne. Tal vez en este momento te encuentras en una etapa de tu vida donde los hilos parecen estar enredados, donde el caos parece reinar, pero quiero alentarte a confiar en la sabiduría divina de aquel que está entretejiendo cada aspecto de tu vida con un propósito. Como el maestro artista que es, Dios no deja ningún hilo fuera del lugar. Cada uno es vital en su diseño perfecto. Recuerda que tu vida y tu historia importan. Aunque a veces no veamos el cuadro completo, podemos confiar en que Dios, en su providencia, está transformando ese aparente caos en una obra de arte eterna. Como las aves que vuelan libres, confiando en su provisión, y las flores que florecen confiando en su cuidado, nosotros también podemos vivir en paz, sabiendo que estamos bajo su providencia perfecta. Estás escuchando el podcast de Confía en Dios para escribir tu historia, de los autores Nancy DeMoss Woldemont y Robert Woldemont, con la ayuda de Lady Viviana Dimas Montealegre de Colombia. Queremos animarte a comprar tu libro
y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viniste, Señor, la vida increada que se vistió de humanidad, la luz que en las tinieblas resplandeció con poder. En el mundo tú estabas, Señor, pero el mundo no te conoció. Humillado y menospreciado,